Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos nuevamente con nosotros como invitado a Cristian Romero, abogado, docente universitario, coordinador nacional de estudiantes por la libertad en Colombia, investigador jurídico, candidato a magíster en Derecho Penal, columnista y conferencista. Y se conecta con nosotros desde Medellín, Colombia. Hablaremos sobre esta relación un poco tormentosa en los últimos tiempos entre Ecuador y Colombia. Y quería empezar primero agradeciendo por esta conexión y saludándote. Y hoy en el diario El Universo, uno de los principales diarios aquí del Ecuador, hay un editorial que se titula Elección que impacta el Ecuador. Y ese, como menciona su titular, ese editorial hace referencia a la importancia también para Ecuador de los resultados de esa próxima contienda electoral en Colombia. Ustedes tendrían en principio 3 candidatos que serían los más opcionados, el uno que es el candidato Cepeda, el que representa la continuidad del presidente Petro, luego en el lado de la derecha, unos más hacia la derecha que el otro, está Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que sería del partido del presidente Uribe. Cuéntanos, por favor, cuál es tu visión de cómo está el estado de las cosas en Colombia con respecto a esa próxima contienda electoral. Bueno, primero que todo, un gusto saludarlos a todos, a los que nos escuchan. Es un honor estar acá nuevamente acompañándolos y sobre todo debatiendo estos temas que hablábamos de hace meses, desde enero, y ya vemos las consecuencias que se han desencadenado por ello. Listo, el panorama electoral en Colombia está bastante complejo. Tenemos un tablero electoral que plantea un candidato, como acabas de decir, de izquierda, que es el candidato Cepeda. Él opta por continuar el programa del presidente Gustavo Petro. Tenemos un candidato que yo llamaría de centro, una candidata que yo llamaría de centro, la candidata Paloma Valencia, también del expresidente Álvaro Uribe. Y tenemos un candidato de derecha que se autodenomina el outsider, el candidato Abelardo de la Espriella, perdón. Bueno, el panorama todavía no está dicho. Teníamos unas encuestas hace 2 semanas que planteaban figurando al candidato Iván Cepeda de primera mano. Tenía un poco más de un 37% con intención de voto y siempre lo ponían número uno. Teníamos un cambio entre Abelardo y Paloma. Siempre se veía Abelardo debajo Paloma, en otras encuestas Paloma debajo Abelardo. Pero ayer salió una encuesta de Polymaker que nos plantea a Abelardo punteando. Abelardo de primeras, segunda Cepeda y Paloma restando puntos. ¿Qué nos deja ver eso? Primero que todo, que el tablero nada está hecho. Tenemos muchas expectativas de cara a estas elecciones. Estamos a poco menos de un mes. El 31 de este mes iremos a elegir presidente en primera vuelta. Y creemos que Cepeda en este momento ya tocó su techo. Así que el tablero yo puedo deducir que está pintando bien para el candidato Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha que viene totalmente independiente, está aliado con el Movimiento Salvación Nacional del doctor Enrique Gómez, y eso le está gustando a la gente. Y también vemos que varias intervenciones en espacios justo como este, pues les ha restado un poco a la candidata Paloma. Y el candidato Cepeda, pues que no se ha dejado ver ni en espacios ni tampoco en debates. Entonces eso está cambiando. Lo que hoy puedo yo argumentar es que Cepeda ya no se ve como favorito para ser el próximo presidente de Colombia. Claro que esto va a influenciar en el Ecuador, y no solo en Ecuador, sino también en un panorama internacional. Muchos países están a la expectativa de quién va a quedar. ¿Por qué? Pues porque el gobierno Petro se ha encargado en estos últimos 4 años de realizar un clima bastante tenso con las relaciones internacionales. El presidente Noboa ya lo dijo, mencionó, oiga, yo estoy esperando qué puede pasar en estas elecciones para poder empezar a dialogar nuevamente. Ya dio el diálogo por perdido. Entonces son bastante importantes las elecciones que tenemos. El presidente Noboa precisa, espero que no continúe, o bueno, se da a entender cuando dices con el siguiente presidente que continúe. Y se da a entender que claramente no debe ser el del programa de Gustavo Petro, no debe ser Iván Cepeda. La candidata Paloma Valencia hace poco estuvo en la frontera indicando y precisando que el día que
quede electa como presidenta, lo primero que va a hacer es llamar al presidente Noboa para solucionar ese problema. Entonces, claro que esas elecciones están influyendo en el Ecuador. Desde Colombia la vemos un poco compleja, pero lo que te puedo decir hoy por hoy y viendo con las últimas encuestas es que nada está dicho. ¿Cuál ha sido el impacto en este tiempo que hemos tenido esta especie de guerra arancelaria amparada en la problemática de seguridad del lado colombiano? Bueno, recordemos que esto empezó en enero y empezamos con unos aranceles del 30%. 30% de una carga impositiva que pone el presidente Noboa y le llama tasa de seguridad. El gobierno Petro reacciona de forma recíproca, ¿no? 30%. Después, el presidente Noboa pone un 50%. El gobierno Petro prepara un decreto para poder igualar esa carga impositiva que estaba poniendo el presidente Noboa. Hoy hablamos de aranceles al 100%. Esto no solo está perjudicando, por así decirlo, cómo perciben las personas al presidente de Ecuador y al presidente de Colombia. No, esto tiene una implicación directa en el comercio. Se mencionaba hace contadas semanas en estos mismos programas. Dijimos, oiga, la afectación va a ser de miles de millones de dólares. Y hoy por hoy el tiempo nos da la razón. Miren nomás el tema del déficit. El presidente Noboa se equivoca cuando menciona, solucionamos el déficit que había entre importaciones y exportaciones entre Colombia y Ecuador. ¿Cómo lo vas a solucionar? Antes comerciabas 500, ahora comercias 100 y te entraban 400 y enviabas 300, por así decirlo, estoy divagando. Y ahora mencionas que como disminuye la carga impositiva de este comercio, ¿vas a mejorar el comercio? No, todo lo contrario. Se dijo, cerrar un mercado es abrir un mercado negro. ¿Qué están haciendo? Están enviando a la gente a la informalidad. Eso ya lo estamos viendo. Miren las tasas que se han planteado en torno de manera económica en Ipiales. Las personas hicieron incluso protestas para evitar que se siguieran dando estas cargas impositivas del comercio, porque lo que están obligando es a comerciar con los bandidos. Ustedes quieren, bueno, ustedes me refiero al gobierno ecuatoriano cuando plantea, quiero atacar de cara, de una manera directa el narcotráfico, claro, y es algo que realmente es una razón muy loable, pero cerrar el comercio de esa forma y más con un gobierno que no te está cooperando, pues estás perjudicando a tu propia gente y a la gente colombiana. El impacto en Colombia es durísimo y imagina lo duro que es el impacto en torno económico que le está jugando muy en contra en las elecciones a Iván Cepeda. Imagina, porque Sí, yo te iba a preguntar algo con respecto a este cambio aparentemente de preferencia. Bueno, hay que tener cuidado con las encuestas porque en los últimos tiempos las encuestas claro, se han equivocado en todo el mundo, en Estados Unidos, aquí y en todos lados. Antes eran mucho más confiables y no sé por qué ahora nos ponen panoramas que finalmente no se dan o se dan con mucha diferencia. Pero yo entendería que en el caso de la candidata Paloma, que estaba segunda en un momento dado, ¿qué es lo que la ha desinflado a ella? Todavía hay un rezago de gente en Colombia que a pesar de la buena gestión que tuvo el presidente Uribe, no lo quiere. esa es una razón por la cual la gente puede tener un rezago para votar por Paloma Valencia, pero no es la razón por la cual se está desinflando, pues porque ella se presentó del candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe desde el comienzo, incluso cuando hicieron su coalición con un sector de centro de varias fuerzas, de varios partidos políticos que se unieron, crearon una coalición, fueron a votaciones y quedó ella electa. Lo que a ella le ha restado puntos, yo creo que es más la forma en que ella ha tratado de traer a votantes de centro y de centro izquierda. Ella ha hablado bastante sobre esa economía fraterna, ella ha hablado bastante sobre una parte social del Estado que los colombianos ya no queremos ver y los colombianos somos muy críticos ya de esa parte de dar y dar impuestos y más impuestos para que vaya a una bolsa común en el Estado y no sepamos qué pasa con ese dinero. Acá las políticas que más se están comprando los colombianos es aquellas que digan no. Vamos a bajar impuestos, vamos a reducir el Estado y nos vamos a enfocar en la seguridad. Lo que ella le juega muy a favor es la política de seguridad que dice continuar del expresidente Álvaro Uribe. La seguridad democrática fue una política bastante exitosa en su periodo, muy criticada claramente como todas las políticas exitosas en el mundo en torno a seguridad, muy criticada por sectores de izquierda acá en Colombia, pero ella le está jugando también a favor eso. Lo que la está desinflando realmente es acercarse a ese sector de izquierda, precisamente porque
No sé si están al tanto de las recientes entrevistas, pero una entrevista que le ha generado bastantes críticas fue una que tuvo en semana con la ex candidata también Vicky Ávila, que ahora funge también como periodista de Revista Semana, igual retornando como antes. Y le pregunta directamente: ¿usted extraditaría al presidente Petro si la Corte lo precisa? La candidata Paloma Valencia cedió bastante en esa respuesta, no fue clara, incluso dijo que no, bueno, que no haría un perseguimiento político. Y se trató de comparar entonces lo que se hizo con Maduro en Venezuela fue un perseguimiento político. Entonces, eso le generó un clima bastante preocupante dentro del mismo sector que la apoyaba, que es el sector que apoya al expresidente Álvaro Uribe, y esto está generando que de esa campaña muten a la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, que ha sido muy contundente y firme cuando se le realiza este tipo de preguntas. Una pregunta: según la legislación colombiana, en temas electorales, ¿se tiene que dar un debate público? ¿Es obligatorio? ¿Se ha dado? ¿Se va a dar? No es obligatorio, dada la legislación y la normativa que tenemos actualmente. Se envió una tutela para que el candidato Cepeda participara en debates, y fue la única forma que él dijo: listo, los invito a debate. No se ha dado el debate. Te cuento que desde Students for Liberty Colombia hemos tratado de realizar un espacio de debates de candidatos presidenciales. Los candidatos están muy, muy rezagados con eso. Ahí sí se manifiesta una muy buena intención de la candidata Paloma, que ha ido a todos los espacios que se les ha invitado, pero pues lo ideal es tener a los tres más fuertes, como tú precisas, y la ley no los está obligando de una forma directa a que digan: hey, deben ir a un debate todos los candidatos que vayan a participar en elecciones. No es obligatoria y por ende no se está dando estos encuentros tan directos que se esperaría. Si han habido encuentros entre Abelardo, entre Claudia López, bueno, entre varios candidatos que no son los más fuertes. Es decir, el candidato principal, que era Iván Cepeda, distinto ahora que la encuesta le está dando al candidato Abelardo de la Espriella. Ese candidato Iván Cepeda no ha tenido una participación directa en debates tanto con Abelardo o con Paloma. Pero, Y eso es lo que nosotros esperamos. pero todo apuntaría entonces que no hubiera un candidato, un ganador en primera vuelta, que habría una segunda vuelta. Lo que está por verse es quiénes son los dos finalistas. Ahora, la pregunta que yo te hago es, asumiendo que queda Cepeda y que queda uno de la derecha, la tendencia sería a que la derecha se una a favor de ese candidato único para poder fortalecer esa tendencia y que gane en segunda vuelta. Por supuesto. Tienes absolutamente toda la razón en precisar que no se está dando un único ganador en primera vuelta. Lo más probable es que hayan dos candidatos que lleguen a segunda vuelta. El punto es acá ver si la derecha apoyaría al sector de Paloma Valencia. Yo hoy por hoy te digo sí. La derecha está diciendo cualquiera menos Cepeda. Como hace 4 años decían cualquiera menos Petro, y terminaron votando por el ingeniero Rodolfo, que en paz descanse, que fue un candidato presidencial que llegó casi a 8 millones de votos. Eh, Todas las personas terminaron apoyando al ingeniero Rodolfo Hernández, pero no se sentían cómodos con su política. Se unieron para que no quedara Gustavo Petro. Lo que se dice hoy es bastante incierto tratar de decir que si Abelardo le gana a Cepeda en segunda vuelta o Paloma le gana a Cepeda en segunda vuelta, es bastante incierto. Pero están hoy jugando con eso incluso los propios candidatos presidenciales. Paloma dice que ella es la más acercada a poderle ganar a Iván Cepeda, porque dice que Abelardo es muy extremista y no gana los votos que ella está ganando de esa coalición importante que realizó en el centro. Abelardo de la Espriella dice que es el único que le puede ganar porque los colombianos ya se cansaron de esos paños tibios. Quieren a alguien que sea fuerte y que hable claramente cómo va a atacar la inseguridad, que es su bandera principal. Entonces, lo que yo hoy te digo es que cualquier candidato, hoy por hoy, viendo el panorama colombiano, Cristian Romero, te dice: cualquier candidato que llegue a segunda vuelta con Iván Cepeda puede ganarle, salvo que no ocurra yo te hago una pregunta nada. porque que yo no acabo de entender, porque yo entiendo por información de conversaciones, por la prensa y por conversaciones con algunos amigos colombianos, que algunos temas se han deteriorado en Colombia bajo el mando del presidente Petro. Tú acabas de mencionar un tema que es el de la seguridad, pero también hay otros. Me hablaba el otro día alguien de que inclusive el sistema de salud se ha deteriorado. Entonces, si eso es así, ¿qué es lo que lo mantiene fuerte a Cepeda? Bueno.
Eh, por supuesto, hay temas hoy por hoy muy complejos. El tema de la seguridad es el que más nos está quejando a los colombianos. Prácticamente se le entregó el país al narcotráfico. No sé si sepas, pero hay una política que se conoce como la política de paz total. Esta política nos impide realizar ataques directos a los grupos al margen de la ley, sino todo lo contrario. Tratemos de resocializarlos, pero antes de judicializarlos. Se conoce como procesos de paz, amnistías a estos grupos para que dejen de delinquir, pero esto está generando unos incentivos perversos que nos han demostrado todo lo contrario. Vean estos 4 años como nos tienen. Y vea, por ejemplo, la crisis que se ha ocasionado con el Ecuador es fruto también de esta mala política de seguridad que tiene el gobierno Petro. Pero no es la única, como se acaba también de mencionar. También tenemos un tema de salud que tú mencionabas. Nosotros, Colombia tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo y hoy por hoy se han intervenido EPS. Esto se ha hecho hace varios años, la intervención de EPS. Pero en la forma que se está haciendo de esta manera, ha quebrado realmente el sistema de salud colombiano. Hoy tenemos una crisis de salud, una crisis de medicamentos que está perjudicando a todos los colombianos. Y tú tienes un razonamiento muy claro, muy claro e interesante a precisar. Bueno, pero si tienen una crisis, entonces, ¿por qué las encuestas siguen dando de favorito a Iván Cepeda? Acá tenemos que entender algo y es que Colombia todavía no ha vivido de una manera directa y tangible eh, la mala política del presidente Petro. Me explico. Esto se va a ver de una forma directa en los siguientes años. Incluso al candidato, al presidente que llegue, le va a tocar vivir una crisis que le ha postergado este gobierno de Gustavo Petro. Mira las tasas de endeudamiento que nos dejaron a los colombianos. Estamos pagando esto carísimo. Pero hoy por hoy no lo estamos viendo, porque hemos tenido un Banco de la República muy fuerte que ha tratado de frenar al presidente en política, por ejemplo, económica. Entonces, esto sí los va a perjudicar a futuro. Los que entendemos de economía sabemos cómo nos va a perjudicar nos están deudando prácticamente a los jóvenes por una política mala, por ejemplo, el tema de las pensiones también. Entonces, no están viendo de golpe esto, que es un trasfondo gigantesco, pero sí están viendo de golpe, por ejemplo, el tema de la salud, porque pues es de inmediato. Si tienes una mala política de salud, pues la gente lo va a sentir de inmediato. ¿Qué ha pasado con las pensiones Entonces, que mencionas? bueno, con el tema de pensiones, incluso hace contados días, no sé si viste la noticia, pero hace contados días, creo que fue ayer, con riesgo de equivocarme, ayer o antier, el Consejo de Estado impidió que el Fondo Nacional, por así decirlo, Colpensiones, trajera de fondos privados esos recursos. Hace poco se aprobó una reforma pensional, hace poco más de un año, una reforma pensional nefasta que estatizó las pensiones en Colombia. Entonces quitó esa libertad de que las personas pudiesen decidir, oiga, voy a ir a un fondo privado, eh, sino más bien pone una tasa central, que es decir, todas las personas que ganen 2,3 puntos salarios mínimos tienen que ir al fondo común que es Colpensiones. ¿Y eso por qué? Pues para darle un manejo propio él al dinero de las pensiones. Eso está más que demostrado con esa reforma pensional. ¿Cuál es el objetivo? No, es que queremos que nuestros adultos mayores tengan pensión y tengan recursos para su vejez. Pero esto es un sistema piramidal y tú sabes cómo funciona un sistema Ponzi que termina perjudicando, pues a la larga, estos sistemas son indurables en el tiempo, por así decirlo, por varios temas. El principal es que si cotizaban 10 antes, hoy por hoy vemos que están cotizando 2 por el problema de la informalidad y otra serie de problemáticas que afectan estos sistemas Ponzi a nivel mundial. Pero en Colombia, hoy por hoy, tenemos esa crisis de las pensiones que no lo están viendo ahorita, pero lo van a ver a futuro claramente si esta ley no la tumba el Consejo de Estado de una forma directa, porque hoy hay varias demandas ante la Corte Suprema, ante la Corte Constitucional, perdón, sobre los vicios que pudo tener esa nueva reforma pensional. Entonces, tenemos este tema, tenemos el tema de la salud, tenemos el tema de la seguridad, pero hay temas que se ven de inmediato, como la salud y como la seguridad, y hay temas que se van a ver más a Estos futuro. recientes atentados que se vieron en Colombia y que no se veían hace tiempo con bombas y cráteres que se formaron en la carretera por la fuerza de la explosión y un número importante de muertos. ¿Ya se sabe quién está atrás de estos atentados? ¿Se ha llegado hasta a esclarecer quiénes están atrás de este terrorismo? Todavía no hay un pronunciamiento claro de la Fiscalía General de la Nación sobre quién está detrás de estos atentados, pero Colombia está atravesando un contexto totalmente complicado.
Hay quienes le atribuyen esto a las extintas FARC, hoy nuevas Marquetalia, o disidencias de las FARC. Disidencias de las FARC que ya se demostraron que fueron los que atacaron hace un año al excandidato presidencial y al senador Miguel Uribe Turbay. Entonces, todo pinta que va para el mismo lado. La guerrilla en Colombia, que hoy son disidencias, pero les llamamos guerrilla porque supuestamente tiene una ideología, pero ya está más claro que su ideología es el dinero y el narcotráfico, y no han hecho ni siquiera el mínimo esfuerzo para tratar de dialogar con el gobierno. Están haciendo todo este tipo de atentados. Es su común denominador, perdón. Eso no lo vemos de ahorita, eso lo vemos de hace muchos años, pero como tú mencionabas, oiga, eso hace rato no se escuchaba en la prensa internacional que ocurría en Colombia desde los años 90, desde la época del cartel de Medellín, y cuando teníamos la guerra directa con las guerrillas de la FARC en su punto más fuerte, que habían atentados casi todos los días en Colombia. Pues estamos volviendo a eso. Estamos volviendo a eso, y el que precisabas hace poco es el que hubo en el Valle del Cauca, en Cali, y lo peor de todo es que es en clima electoral. Hay quienes incluso atribuyen que es un propio atentado de la oposición para generar miedo y tratar de que los votantes vayan hacia allá. Eso para mí no tiene ningún tipo de sentido cuando ya tenemos de cara a esta política de seguridad, de esta política de paz total, de esta nefasta política, pues todos estos acontecimientos muy gravosos. Del caso que tú mencionaste del asesinato del candidato Uribe, entiendo que se agarró al autor material, pero no se sabe quién fue verdaderamente el autor intelectual, ¿no? En este caso, y a diferencia del que me preguntaste anteriormente, la Fiscalía sí ha tenido grandes avances muy interesantes, y todo data incluso que proviene desde los altos miembros de las extintas FARC. Todo apunta hacia allá. Sí, ya incluso hay certeza. Tú sabes que el procedimiento penal, hablamos de una duda razonable. La única forma de tumbar esa duda razonable es que hayan suficientes elementos materiales probatorios para poder decir y desvirtuar que un sujeto participa en un acto delictual, es decir, desvirtuar esa presunción de inocencia. Pero ya tenemos grandes indicios de varias personas capturados y procesados. Algunos han colaborado con la justicia, otros no han colaborado con la justicia, pero ya hay incluso sentencias que precisan que todo proviene de las extintas FARC, disidencias de Calarcá. Tú eres parte de Estudiantes para la Libertad y evidentemente ustedes defienden pues los procesos de libertad económica y política. Pero hablando de jóvenes en Colombia, ¿qué tanto pega el discurso de la libertad, o qué tanto pega más bien el discurso populista, socialista, centralista, de poder dar ayudas y prebendas? ¿En qué lado está la juventud de hoy en Colombia? Bueno, me haces esa pregunta hace 4 años, yo te diría que no había esperanza en torno a los jóvenes si se tratara en temas de libertad y de lo que defiende estas organizaciones como Students for Liberty a nivel mundial, Libertad, el ICP, y bueno, varias organizaciones también, el IEP en Ecuador, y bueno, varias organizaciones que defienden estos principios pro libertad. Hace 4 años yo te diría que no hay esperanza. Hoy por hoy te digo que lo que nos ha traído esta crisis del presidente Gustavo Petro es que varios jóvenes hayan venido hacia esta tendencia. Esto también puede deberse a lo que ha hecho el presidente Javier Milei en Argentina, que puso un poco de moda, por así decirlo, estas ideas, o la batalla cultural, que habla incluso Agustín Laje, Axel Kaiser, y bueno, varios autores referentes en torno a esta defensa de las ideas pro libertad. Esto ha traído muchos jóvenes hoy por hoy a la defensa de estas ideas. Mira nomás la campaña del candidato Abelardo de la Espriella. Yo, sin miedo a equivocarme, diría que por lo menos el 50% son jóvenes. Los influencers que lo apoyan son jóvenes. Veo hoy por hoy un panorama muy alentador en torno a los jóvenes, e incluso creo que por eso se está desinflando el candidato Cepeda. Porque los jóvenes eligieron a Gustavo Petro hace 4 años. Y hoy por hoy, digo que los jóvenes ya no les están dando el apoyo a ese programa y a su candidato. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber.
Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Cristian Romero, abogado, docente universitario y es parte de Estudiantes por la Libertad Colombia. Hemos venido hablando sobre lo que sucede en el hermano país y vecino país de Colombia de cara a sus elecciones. Tenía un tema que me saltó ahora en el corte que te quería preguntar, porque hablamos del deterioro de algunos temas que le importan a la ciudadanía, como la seguridad, como la salud. ¿Cómo está el ámbito de educación, tanto educación básica y secundaria como universitaria en el sector público colombiano? Bueno, no te podría hablar de una crisis en torno a educación, porque se viene hablando de una crisis de educación desde que se dio la Ley 30, que rige la educación superior en Colombia. Pero sí hay unos debates muy duros en torno al tema de educación media y superior. Incluso la candidata Paloma Valencia promovió un proyecto de ley, que ya está muy cercano a convertirse en ley, que se conoce como el bono escolar, que es prácticamente un sistema de concesión donde el joven elige a qué colegio ir y el dinero termina siguiéndolo. No como un sistema de vouchers, pero sí un sistema de bono un poco menos estructurado y menos rígido, que termina generando y creando unos colegios en concesión. Eso es el tema que hoy tenemos en torno a educación. Y es lo que más se está hablando. Sectores que apoyan el gobierno y la izquierda en Colombia está totalmente en contra de este sistema, porque tenemos acá un sindicato muy fuerte que se conoce como FECODE, y este sindicato pues es una agrupación de profesores a nivel nacional. Se oponen a que los recursos del Estado terminen en colegios privados. Ese es el mayor debate en torno a temas educativos que tenemos hoy por hoy en Colombia. Lo mismo ocurrió con el tema de Serpilo Paga, un sistema también de bonos, por así decirlo, que se le daba el dinero al estudiante y él elegía a qué universidades ir y terminaban eligiendo universidades privadas y decían, bueno, las universidades públicas están en crisis. ¿Crisis por qué? Pues porque no se le da tantos recursos, pues ellos dicen, ¿no? Pero si tú miras los números, las universidades públicas tienen millones de presupuestos. Entonces se está generando un tema muy complejo en torno a la educación superior y el acceso a esta ha generado unas brechas gigantescas para las personas que pueden acceder a educación superior. Entonces, pero además ahí el razonamiento es absurdo, porque si tú das educación pública de calidad, la gente va a escoger ese proveedor de calidad en vez del privado. Entonces lo que estás haciendo es obligándolos a escoger la mala calidad para mantener un sistema que no está funcionando bien, y eso sucede en todo el mundo. Es justo precisamente la crítica que realizamos nosotros. Decimos, bueno, pero si tienes una educación de muy buena calidad, pues vas a hacer que las personas, en vez de elegir una universidad privada, pues vayan a la universidad pública porque es la mejor. No, todo lo contrario. Cuando funcionó este sistema de Serpilo Paga, pues terminó que todas las personas que accedían al Serpilo Paga, ¿a dónde se iban? Pues a universidades privadas. ¿Por qué? Porque las universidades públicas, no estoy diciendo que sean malas, incluso yo provengo de una universidad pública de mi pregrado. Y esa universidad, lo que yo presenciaba, oiga, la calidad obviamente no es igual de buena como una universidad privada. Tiene más recursos que las universidades privadas, pero no son tan buenas, pues claramente por el tema de los incentivos y nosotros que sabemos cómo funciona en torno a la contratación pública y lo propenso que está a temas de corrupción. No presenta el mismo servicio que puede brindar una universidad privada, pero lo que genera es que puedan coartarlas esos grupos sectarios pertenecientes, tanto grupos, esto ni siquiera es de ideología, son grupos que se toman estas universidades, duran muchos años en estas universidades porque se les sigue pagando, se les sigue dando estas oportunidades, más de que tengan matrícula cero, por así decirlo, que fue un programa que promovió el expresidente Iván Duque, matrícula cero para las universidades públicas, para aquellos que tienen de 1, 2 y 3 estratos, termina generando que esas personas estudian pues relativamente gratis, porque nosotros sabemos que no existe tal cosa como algo gratis, como un almuerzo gratis, porque todo eso lo pagas vía impuestos, incluso lo pagas el doble de caro. Estas personas terminan estudiando con matrícula cero, pero terminan perteneciendo a esos grupos que están en las universidades
y duran aproximadamente 12 años para graduarse de un pregrado. Entonces esto genera una crisis claramente con los recursos del Estado que les juega más en contra de ellos que a favor. Y por eso entonces terminan criticando, oiga, la universidad pública está sin recursos. Pero mira las personas que tienes que todavía no se han logrado graduar de esas mismas universidades y termina generando que ese cupo que puede obtener otro joven que lo necesita no se le esté dando. Y entonces estamos hablando de una crisis en torno a la educación. Pero para ellos la crisis es decir, oiga, no, cierren las universidades privadas, vuelvan a la educación pública y den más recursos a la universidad pública, claro, desconociendo todo lo que cuesta tener un estudiante en una universidad pública. Yo te hago una pregunta a ti, perdón, yo sé que la dinámica es distinta, sí, pero para facilidad de conocimiento de la audiencia, tú sabes aproximadamente en el Ecuador, desconozco en el Ecuador, por eso te pregunto, ¿cuánto le cuesta un estudiante de una universidad pública a los contribuyentes? No tengo el dato. No tengo el dato. En Colombia se tiende a creer que le cuesta 0 pesos, porque es gratis, ¿cierto? Pero yo incluso he presentado derechos de petición, incluso en mi alma mater, y también es muy famoso los que se han presentado en la Universidad Nacional, que es la universidad más famosa pública en Colombia, le cuesta aproximadamente 30 millones de pesos colombianos. No soy rápido en los números y no te podría decir cuánto es eso en dólares, pero 30 millones de pesos colombianos es bastante. Te lo equiparo indicando que 24 millones vale un semestre en la universidad más cara de Colombia, que es Los Andes. Entonces, el externado. Estás comparando semestres de 24 versus 30. Pero es que el problema, yo no conozco la realidad colombiana y te puedo hablar por la realidad de Ecuador, es que en general siempre el discurso y el debate político se centra en que hay que darle más recursos a la salud, más recursos a la educación y que el gobernante de turno es culpable porque no le está dando suficientes recursos. Pero el tema es, para mí, el debate equivocado. Porque el problema generalmente no es solamente cuánto les dan, sino cómo se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero, con qué eficiencia se gasta, con cuántos elementos de corrupción y toda una serie de cosas. Y justo ayer veía una antigua entrevista que le hacían a Milton Friedman, el padre pues del liberalismo económico, y él decía que el gran problema de esto es que no es lo mismo manejar tu propio dinero de tu casa, de tu trabajo, versus cuando la gente maneja el dinero de los demás. Aunque suene mal, son lógicas distintas, hay incentivos perversos en el camino y acaba manejando. O sea, si no hay sociedades maduras con personas, pues digamos, de niveles culturales y de valores humanos, digamos, de alto nivel, se desvía pues el manejo de esos recursos y no se maneja como lo estás manejando tú para tu casa. Tú en tu casa manejas y cuidas el centavo, pero cuando manejas el dinero de los demás, actúas con otra lógica. Y esa es la tragedia de nuestros países. Claro, y es la misma paradoja de cuando juegas póker sin dinero a cuando lo juegas con dinero, lo que planteaba incluso. Y cuando estás jugando estás perdiendo tu dinero, pero cuando lo estás jugando por divertirte, pues te estás divirtiendo, porque tú no estás perdiendo absolutamente nada. Es lo mismo que termina con el recurso de las universidades públicas. A mí me gustaría hacer una pregunta gigantesca a todas estas personas que nos escuchan, y es realmente si ellos saben cuánta plata se va de sus impuestos a educación, y cuánta de esa plata que se va a educación realmente está haciendo mejor a una persona que quiera acceder a educación, tanto superior o medio. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque mira, yo decía, bueno, estos presupuestos tan altos que se dan en educación, en salud, bueno, estamos hablando de educación. En educación, esos presupuestos tan altos que se dan, y uno va y ve la calidad que están accediendo las personas en las universidades públicas y dice, no tiene ningún sentido. ¿Qué se está haciendo realmente el dinero? ¿O es porque sea público cuesta un poco más? Y es prácticamente el tema de los incentivos que tú mencionabas. Milton Friedman, cuando mostraba esta política de los vouchers educativos, decía, no, es que el dinero tienes que seguir al estudiante, porque si el dinero pasa por varias fases, pues cuando llega realmente al estudiante no lo va a estar beneficiando en lo absoluto. En cambio, si sigue al estudiante, pues este dinero va a terminar yendo al lugar que tiene que ir, porque si yo soy bueno, no sé, pintando cuadros y quiero ir a una universidad que es buena en artes, pues mi dinero va a ir hacia allá, pero si el público no me ofrece eso, pues ¿qué tengo que hacer cuando no tienen esta serie de políticas?
pues termina perdiendo el dinero y terminas perjudicando a las personas que desean acceder a educación. Y eso es un tema hoy por hoy que estamos hablando en Colombia. En Colombia estamos hablando bastante de eso. Hace poco se realizó un foro que se llamaba LibertyCon el año pasado y nos centramos en hablar en torno al bono escolar. El bono escolar, que es esa propuesta que estaba presentando Paloma Valencia, y un sistema de concesiones en los colegios públicos de Colombia que estaba presentando el hoy representante de la Cámara, Daniel Briceño, anteriormente concejal. Y se vino todo el mundo encima respecto a ese espacio que realizamos. Dijeron, no, quieren privatizar toda la educación, quieren que las personas que tienen dinero sean las únicas que accedan a educación. Y entonces llevamos hablando de una crisis de educación hace 30 años, pero no estás planteando alternativas de solución para, Claro, para tratar de socavar esa crisis que dices. ¿qué significaba lo de las concesiones? Bueno, el sistema de concesiones que planteaba los colegios, es decir, démosle la plata más bien a privados que administren colegios públicos. Entonces, básicamente es un colegio privado, toda la administración es privada, y va y toma un colegio público y lo empieza a administrar como si fuese de ellos. Y básicamente, pues, es un colegio privado, simplemente que con recursos del Estado. Y la crítica es, pero en vez de hacer eso, de dar las concesiones, ¿por qué no le das esos recursos que vas a dar a las concesiones a los colegios hoy públicos que ya existen? Es la crítica que se realiza. Pero esa crítica no tiene ningún sentido, porque ¿qué me sirve seguir dando más recursos a colegios públicos que están teniendo unos índices de educación nefastos, no están beneficiando a las personas de escasos recursos, que es el objetivo moral, ¿no?, de esta educación pública, que todo el mundo acceda a ella y sea de calidad? No lo estás haciendo y me estás impidiendo ahora que lleve los recursos a un experimento que sí está funcionando, porque sí funcionan los colegios en concesión. Pero el problema que a veces pasa en América Latina, y no estoy hablando concretamente del caso que tú mencionas, sino en general, es que nos quejamos de muchas cosas que no funcionan. En el caso de Ecuador nos quejamos de la salud, nos quejamos de la problemática del seguro social, nos quejamos de una cosa, de la otra, pero cuando hay alguien que quiere plantear reformas como, digamos, un poco radicales o innovadoras, como las que tú acabas de poner en ejemplo, curiosamente la población salta protegiendo el status quo de lo que no ha funcionado. Entonces hay muchos ejemplos a lo largo de nuestra historia donde nos quejamos, y cuando alguien quiere plantear una reforma para ver si con esa reforma ese monstruo es domado, la gente sale a la defensa de que se mantengan las cosas como están. ¿Cómo puedes entender eso? Claro, porque le tienen miedo a bueno, esto trata básicamente de que les genera una incertidumbre, perder la conformidad de lo poco que tienen. Y ponen ejemplos gigantescamente absurdos, como decir, bueno, tú puedes por lo menos acceder a educación pública, mala, pero estás accediendo. Mira a ese sujeto allá que no accedió a educación pública. No accedió y hoy su vida, pues, tiene menos índices de felicidad, ¿no? Medimos si una persona le está yendo bien o no en torno a los índices de felicidad. Esa persona no está siendo feliz porque no fue a la universidad pública, porque no pudo acceder a educación de calidad. Entonces, por lo menos tú que fuiste, confórmate con lo que tienes. Y si alguien me está planteando en acabar ese status quo y brindar algo de mejor calidad, pues no, la incertidumbre que me genera eso es altísima. Prefiero tener algo malo que creer que puede ser algo mejor y fallar en eso. Cuando desconocen cómo ha funcionado a millones de siglos, o sea, esto en la historia nos ha demostrado todo lo contrario. La historia nos ha demostrado que cómo descubrimos que algo está mal, pues lo probamos, ¿no? Y a consecuencia de ese error que tenemos, pues lo tratamos de ir mejorando. Pero no, ellos quieren, esto falló, pero me quedo con esto que falló, porque... claro, y plantean que la solución, esto que falló y sigue fallando, generalmente lo que plantean como solución es alimentarlo de más dinero. O sea, este aparato no funciona y la solución es alimentarlo de más dinero. Entonces lo que estás creando es un monstruo y la historia demuestra que se vuelve un monstruo más grande y más grande y más grande y con los mismos problemas. Porque ellos creen que el problema es el dinero. Ellos creen que el problema de que la educación esté mal es porque no hay dinero, de que la salud esté mal es porque no hay dinero. Ellos creen que ese es el problema y no el modelo que lleva 30 años en Colombia fracasando. Ellos no creen que el problema sea, no, las reglas de juego están mal. No, lo que falta es que den más y más recursos.
Pero cuando tú te centras a revisar las finanzas, por ejemplo, en Colombia en temas de educación, los recursos que se han dado a educación son absurdos, solo debajo de la justicia, porque también la justicia recibe muchos recursos. Y es un ejemplo que da muy al lugar en decir, oiga, en temas de justicia, todos los recursos que recibimos, es el departamento que más recursos recibe de parte de los contribuyentes. ¿Y por qué hoy todos los colombianos les preguntas, oiga, ¿tú confías en la justicia de tu país? No, no, yo no confío. No, no confío. Nadie confía hoy por hoy en la justicia de Colombia. Entonces tenemos problemas gigantescos. Pero cuando uno va y les dice, no, pero mira, si puedes descongestionar la justicia con un sistema un poco privado, si puedes dar la oportunidad a otra persona que lo intente de esta forma, la gente salta a el otro mito diciendo eso. el otro mito que tú mencionabas cuando alguien te contesta es que eso es gratis. Pero lo que no comprende la gente es que el dinero no sale de las nubes ni de las plantas. El dinero lo paga alguien. Es decir, nada es gratis. Que no lo pagaste tú es una cosa, pero el dinero sale de algún bolsillo. Entonces, el hecho de subir un determinado presupuesto tiene que ser financiado de algún lado. Y eso es lo que nadie se preocupa. Es decir, dame más, pero no te volteas a decir de dónde sale. Y también añado, digamos, a la reflexión que un problema que hoy en día inclusive es un cáncer hasta en países, entre comillas, desarrollados y ricos, es la tendencia a sobreendeudarse. Entonces crece el endeudamiento público como solución y se vuelven economías insostenibles. Totalmente. Y eso que tú mencionas, yo hace poco realicé un escrito publicado en columnas de acá de Colombia, El Poniente, El Bastión, El Bogotano, que dio mucho de qué hablar. Y fue una crítica directa que realicé a la reforma tributaria que se estaba presentando por el gobierno Petro. Porque yo les decía, oiga, ustedes de pronto no vean las consecuencias de estas nefastas políticas que está planteando. Lo vamos a ver de cara a 4 años. De inmediato no, pero de cara a 4 años sí. ¿Por qué? Porque le apuestas a la deuda, ¿no? A la deuda. Hey, no tengo recursos, tengo índices de inflación alta, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a endeudar. Y me endeudo, ¿y quién va a pagar eso? Pues los contribuyentes, pero no los contribuyentes actuales, los contribuyentes del futuro. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Algo inmoral, endeudando a los jóvenes. Entonces, las personas hoy por hoy dicen, esto es gratis, sí, esto es gratis, porque yo no lo pagué. Pero o lo pagas con deuda o lo pagas vía impuestos. Ojalá fuese vía impuestos, porque no nos genera déficits a futuro, pero la terminas pagando o hoy o a futuro. Y entonces la gente no entiende precisamente eso. Parte de nuestra labor hoy en esto es for Liberty y varias organizaciones que tenemos hoy por hoy en Colombia es decirle, oiga, es que no existe un almuerzo gratis. No hay algo como un almuerzo gratis. Si hay algo gratis, quiere decir que alguien lo pagó. No fuiste tú, pero alguien lo pagó. Y como alguien lo pagó, entonces eso debería tener la responsabilidad necesaria para que eso que se pagó actúe de la forma adecuada. Entonces, sí, adelante. Me gustaría hacer precisamente una cita a eso que mencionas, y es que hoy por hoy en Colombia creemos, en Colombia y en Latinoamérica, que hay 3 formas, me permito citarme, hay 3 formas en las que el gobierno puede financiarse. La forma tradicional, que es simplemente cobrar impuestos, como se viene haciendo. La segunda es emitiendo bonos y endeudándose, como por ejemplo lo hace la Fed en Estados Unidos, que es muy parecida a la primera, solo que en lugar de grabar a la gente hoy, pues la graba a futuro, ¿no? Sí. Y la tercera, que es la peor y más malentendida de todas, que es monetizando la deuda, que es la que proponía en ese momento Gustavo Petro, que pues nos tiene hoy, por ejemplo, hoy por hoy el tiempo me da la razón en temas inflacionarios como estamos, que es la mal conocida como impresión de dinero. Es decir, oiga, le digo al Banco de la República que imprima dinero de una forma absurda, y cómo tienes hoy en temas de inflación a Colombia. Bueno, y eso entonces esas son las 3 maneras. Y eso está claro que genera inflación, entonces todo lo acaba pagando la gente. Y finalmente, para lo que tú mencionas, el tema tributario, obviamente los estados modernos tienen que generar un esquema de impuestos para poder mantener la operación del aparato estatal, pero también todos los países que han abusado de eso y han expuesto escalas, digamos, ya por encima de un umbral demasiado alto, están generando que la gente se vaya. Mira lo que pasa con el caso de Nueva York. Nueva York tiene niveles tributarios de los más altos de Estados Unidos, y lo que están haciendo muchas personas es largándose de Nueva York o moviéndose de Nueva York a otros estados y generando un problema interno. Entonces la burocracia tiene que entender que debe haber un límite
digamos, hasta cierto, yo no sé cuál es el número, pero debe haber un límite que tú le puedes sacar. Tú no puedes trabajar para darle la mayor parte al Estado y la menor parte para tu bolsillo porque tú buscas otra alternativa. Por supuesto, en Colombia le llamamos a ese socio bobo que tiene cualquier colombiano cuando quiere abrir empresa. Es que la mitad de ese recurso tienes que dársela a ese socio bobo que no apoyó, que no invirtió capital, que es el Estado. En trámites o vía impuestos altísimos que tenemos en Colombia. Y básicamente ese ejemplo que traes a colación es lo que ocurre en cualquier parte del mundo cuando generas un clima hostil, un clima nefasto de negocios para cualquier persona. Entonces, altos impuestos, un gasto público desbordado y te están a ti todo el tiempo quitando tus recursos o tu productividad vía impuestos y vía normativas extrañas que se inventan ese tipo de personas que no hayan cómo sacarle recursos a las personas. ¿Qué hacen? Pues espantas la inversión. Así es. Y cuando pasa eso, pues dejas sin trabajo a las personas, dejas crisis de productos, de manufactura, terminas perjudicando aquí a la gente, a la gente que más necesita, así es. Que dices proteger. Y a la gente que dices proteger. Así Exacto. es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante esta hora. Volveremos a conversar sobre lo que pasa en este hermano país de Colombia. Gracias a ti, gracias a ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.